Ya estamos de vuelta en Sexta Visión Noticias y en la entrevista del día de hoy vamos a estar conversando con la consejera electa para el Consejo Constituyente, Yvonne Mangelsdorf, quien es una de las 3 representantes de la región de O'Higgins en este Consejo Constituyente. Yvonne, te damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. ¿Cómo han estado? Ya van 2 días desde esta elección, ya me imagino que han bajado un poco las aguas, ya más tranquila después de la elección. ¿Cuál es el sentimiento actualmente? Bueno, primero muy contenta, debo decir que emocionada, muy emocionada por la posibilidad hoy día de ser la consejera constitucional por mi querida región de O'Higgins. Yo de verdad que esto lo tomo con bastante humildad y responsabilidad y agradecerle a la gente, a los chilenos y chilenas de mi región que me dio la posibilidad de votar por mí y de permitirme llegar hoy día a estar en este Consejo Constitucional para escribir la constitución que necesitamos como país. Te quiero preguntar si ya han tenido contacto con el resto de constituyentes electos, pero de Chile Seguro, y cómo se van a plantear en esta convención que yo creo que no era esperada por nadie el resultado tan amplio del Partido Republicano. Muchos expertos comentaban, tú también lo mencionaste, de una victoria de parte de la oposición, pero creo que tú esperabas que Republicano fuera el que se llevara prácticamente la mitad de los cupos de consejero. No, claramente, Javier, no estuvo ninguna encuesta realizada por partidos políticos, de ningún otro candidato. Yo jamás pude realizar una encuesta, nunca lo he hecho. De hecho, creo re poco las encuestas. Pero siempre, y siempre mirando que esta elección iba a ser muy distinta porque además era con voto obligatorio. Entonces, yo creo que ninguna encuesta claramente fue capaz de reflejar lo que ocurrió el domingo, es una realidad. Pero sí se marcaban tendencias. Y por lo menos de las encuestas, se marcaban tendencias de votos de los que efectivamente sacaron una alta votación, pero lo que ocurrió el domingo fue una sorpresa también a nivel nacional. O sea, nosotros sabíamos, de acuerdo a lo que conversábamos también en la calle, lo que uno escucha la gente, que el Partido Republicano iba a sacar una gran cantidad de votos, pero jamás pensamos que en este caso iba a ser el primero y con esa tan alta votación. Y Casi la mitad del consejo. Casi la mitad del consejo, porque tienen hoy día 23 consejeros constitucionales de los 51. De los 51 prácticamente. Entonces, nunca nadie se esperó tan alta votación, pero sí sabíamos que iba a haber una gran votación para los republicanos. Y desde mi pacto siempre se apostó desde Chile Seguro a liderar las votaciones, lo cual no ocurrió. Y eso también llama a la reflexión. Pero fíjate que yo estoy muy tranquila y muy contenta porque además conozco a gran parte de los que salieron electos. Acá en la región yo conozco a Sebastián Figueroa, que es el consejero constitucional republicano. Lo conocí cuando yo trabajé en la Junji y en el Arsenal de mi educación. A Miguel Itín no lo conozco nada, pero yo espero que tengamos una excelente relación porque además tenemos a nuestra espalda una tremenda responsabilidad y donde nos tiene que convocar trabajar en la política de los acuerdos, trabajar con diálogo. Lo dije antes también de salir electa, que no podemos volver a cometer los errores que cometieron justamente la izquierda, que tenía la mayoría en el texto constitucional anterior en la convención, esa política de la cancelación, donde no respetaron a las minorías, donde literalmente pasaron una planadora y donde incluso, además, el mismo día que ganó el rechazo el 4 de septiembre, vimos a varios convencionales con nombre y apellido reconociendo que ellos habían llegado con un ánimo revanchista, lo cual en este caso hoy día no es así, ni para mí y tampoco lo veo en el resto de los candidatos. En Republicanos ve ese ánimo porque también era uno de los miedos que se había planteado, que se pasara de un extremo al otro, y pasó algo similar básicamente. Entonces ahora tenemos que ver cómo se desenvuelve. Ya hay voces de parlamentarios, por ejemplo, de republicanos, que las cosas se van a hacer como ellos digan. Entonces, ¿no tienes tú un poco de incertidumbre en que se puede dar algo muy similar a la primera convención, pero ahora en el otro extremo? Mira, en realidad no tengo incertidumbre. Yo primero me quedo con lo que dijo el mismo domingo el líder de los republicanos, que es José Antonio Kast. Él llamó a la prudencia, llamó a la base de los acuerdos. Yo escuché un discurso bastante conciliador de parte de José Antonio Kast, quien hoy día además realizó una campaña a título personal a nombre de cada uno de los candidatos a nivel nacional. Y eso, ese traspaso de votos de lo que significa José Antonio Kast hoy día,
lo hizo solo él. Y yo creo que con eso hay que quedarse, con lo que él dijo. Pero fíjate que lo que vaya ocurriendo en el transcurso, tenemos que irlo tomando, yo creo que con la responsabilidad de seguridad necesaria, quienes hoy día formamos parte del Consejo. Yo represento una lista que es Chile Seguro, pertenezco a esa lista, pero yo también represento a la gente que votó por mí en la región de O'Higgins, y yo siempre he sido parte de la centro derecha. Y yo en eso creo que hoy día más que nunca lo que ha ocurrido, esta nueva reconfiguración de las fuerzas políticas, nos tiene que llamar a efectivamente ver de qué manera somos capaces de seguir teniendo la centro derecha, ese corazón que significa tener ese relato de una derecha social, de una derecha democrática, y ese es un tremendo rol que tenemos que jugar hoy día quienes representamos a ese sector político. Porque hoy día tenemos solo tres fuerzas políticas que van a estar en el Consejo Constitucional, que es el Partido Republicano, que es Unidos por Chile y que es Chile Seguro. Entonces, hoy día tenemos una tremenda responsabilidad porque no se puede hablar en lo que tenemos que hacer, que es escribir la Constitución, no se puede hablar de imponer la mayoría. Chile necesita una buena Constitución, Chile necesita una Constitución con responsabilidad política también, de no imponer esa mayoría, porque efectivamente si no eso no ocurre nos vamos a perder una tremenda oportunidad de hacer las cosas bien. Sí. Y yo para eso estoy disponible, para hacerlo con responsabilidad, con profesionalismo, con diálogo y pensando en los próximos 50 o 60 años. Esa es la responsabilidad. Sí, ustedes cuentan con los votos para escribir la Constitución prácticamente, el oficialismo no cuenta con los votos tampoco para un veto, entonces se podría decir que ustedes pueden escribir la Constitución como a ustedes mejor les parezca. ¿Cuántas similitudes tienen los candidatos de Chile Seguro, los consejeros electos, mejor dicho, con Republicano, y cuáles son las diferencias que tienen ambos, la coalición con este partido? Es que yo creo que vamos a tener que ir viendo en el camino hoy día también cuál va a ser la postura de los republicanos. Republicanos siempre ha estado concentrado en la figura de José Antonio Kast. José Antonio Kast nunca cambió el discurso, lo dijo siempre. Quizá a nosotros como sector político, yo estoy hablando ahí por el sector político, por la centro derecha, quizás le faltó más firmeza a la hora de hablar de seguridad. Cuando sí se hablaba, llamábamos a condenar la violencia, llamábamos a darle más atribuciones, por ejemplo, a Carabineros, pero quizás faltó esa firmeza en el discurso político, y eso lo tuvo siempre José Antonio Kast. Entonces yo creo que, insisto, es una oportunidad que tenemos como sector de definir con prudencia, con responsabilidad, pero con firmeza las convicciones de la centro derecha. Porque no podemos cometer los errores que, por ejemplo, le ocurrió a la exconcertación, donde por fines electorales se confundieron todos. Por fines electorales, la Democracia Cristiana, el PPD, terminaron apoyando a la extrema izquierda, al Frente Amplio, al Partido Comunista, y se perdieron. Y hoy día lo que tenemos que además ni siquiera tienen representantes en el próximo Consejo Constitucional. Sí. Entonces, en este abanico que tenemos que ser capaces de formar, quizás, y eso es responsabilidad de todos quienes pertenecen a los partidos políticos, yo creo que se debe avanzar a aumentar en el fondo, a generar más alianzas para aumentar quizá un pacto político, pero en realidad eso tendría que verse. Ivonne, te quiero preguntar, con respecto a tu elección, fuiste parte de una lista junto con Juan Sutil. Él obtuvo prácticamente 3 veces la cantidad de votos que reunió tu candidatura. Y ahí entra el tema, la pregunta va enfocada en cómo se implementa la paridad de género en las elecciones. A título personal te digo que creo que es algo positivo que llegó a instalarse en la política. Ayer se lo pregunté al delegado presidencial, él me decía que eran las reglas del juego, que estaba claramente, pero que tal vez se podría revisar, por ejemplo, que hubiera una paridad de género tal vez de entrada en los candidatos. ¿Tú la dejarías tal cual como está, considerando en la representatividad de las personas? Porque, por ejemplo, tú fuiste electa con un poco más de 9.000 votos y tu compañero de lista reunía 26.000, casi 27.000. Entonces, ¿qué se puede hacer por eso? Es que yo creo que primero hay que hacer una corrección, porque sí había paridad en la entrada, de lo que tú dijiste. Entonces, tal como esto yo lo expliqué mucho antes también, estas reglas estaban fijadas con mucha anterioridad, reglas fijadas incluso por los mismos parlamentarios a la hora de diseñar
este proceso electoral constitucional, cuando se fijó el comité de expertos que está trabajando, cuando se fijaron los candidatos o cómo iba a funcionar el Consejo Constitucional, las reglas estaban echadas. Claro. Y también hay que decirlo, la paridad también estuvo como regla para el proceso convencional anterior. Incluso se sacaron mujeres para incluir hombres y así alcanzar la paridad. Exactamente, entonces aquí hubo una paridad de entrada, éramos en esta región 20 candidatos, 10 hombres y 10 mujeres, y efectivamente la paridad vino a hacer que hombres y mujeres llegaran a este Consejo Constitucional. Efectivamente, claro. A ese Consejo Constitucional. Claro, si bien mi compañero lista Juan Sutil sacó muchísimos votos, efectivamente, pero este diseño fue pensado para que dentro de las mayorías las mujeres también puedan llegar. Si ustedes lo piensan, es como explicarlo bien en simple, a nivel nacional se sacan los pactos que no tuvieron votación y quedaron los 3 pactos más votados. Y en función de eso se sacan a los candidatos electos que en el fondo son por votación. Y después nosotros, Chile Seguro, que no fuimos ni el segundo ni el primero, fuimos el tercero, se fue al partido más votado, que en este caso fue Renovación Nacional. Entonces créeme que para las mujeres es una posibilidad también de ir disminuyendo brechas de género. Sí. Porque la paridad no solamente debería ser definida a nivel de cupos, sino que también debería ser definida a nivel de competencia. Porque en este caso, exacto, porque si es por paridad, también debe estar definido a nivel de competencias para el cargo, lo cual nunca se ha hablado. El legislador, que en este caso en el Congreso, lo que ha hecho es regular que las mujeres puedan acceder para disminuir esa brecha, que es muy rudo en altos cargos en el mundo privado y también en la política. En la política es muy difícil que se vote por mujeres. Y así todo, habiendo ley de cuota, habiendo paridad, hay muy pocas parlamentarias. Entonces, si bien ha permitido que más mujeres puedan acceder a cargos públicos o de elección popular, sí, seguimos siendo minoría. Sí. Entonces, lamentablemente, la paridad llegó para que hombres y mujeres puedan llegar. Pero claramente no estamos hablando de competencia. O sea, por ejemplo, yo tengo 2 profesiones, tengo una vasta trayectoria en el servicio público, quizás muchas veces tienes más competencia o currículum que otros candidatos, cuando también debería estar centrada la paridad entre hombres y mujeres en hablar de competencias, que para la elección de ciertos cargos cambian los requisitos legales, por ejemplo, también para que puedan postular. Y en profesionalización, que es lo relevante. En este caso, claramente a mí me benefició, pero yo me siento tremendamente orgullosa de poder llegar hoy día al Consejo y ser la única mujer de mi región que va a estar representando a todas y todos los chilenos. Bien. Ivonne, te agradezco. Era una pregunta que había que hacerse. No, está bien. Igual que ayer tuvimos a Miguel Litín, desearte todo el éxito por el bien del país y unas palabras que tú le quieras decir a la gente que votó por ti, también a las personas que vas a representar. La Cámara de Sexta Visión es toda tuya. Bueno, primero estoy muy agradecida de cada persona, cada hombre, mujer, cada chileno y chilena que votó por mí a lo largo de la región de O'Higgins. Son tantos los saludos y los mensajes que no he tenido tiempo para agradecer, pero claramente yo me debo a ustedes, al voto de la gente, y uno lo toma con toda la responsabilidad, la seriedad y la transparencia que eso requiere. Me la voy a jugar para representarlos en la Constitución que tenemos que escribir para los próximos 50 o 60 años. Bien. Y bueno, te agradecemos, muchas gracias por haber venido a Sexta Visión el día de hoy. Muchas gracias y un gran abrazo a todos. Bien, ahí teníamos la palabra de la consejera electa para en la elaboración de la Carta Magna de nuestro país, Ivonne Mangelsdorf, representante del Pacto Chile Seguro, es una de las 3 consejeras de la región de O'Higgins. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya estamos de vuelta con más informaciones acá en Sexta Visión Noticias.